María Gámez, directora general de la Guardia Civil. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Va camino de cumplir 3 años al frente de. Ay, creí que era de vida, ojalá. No. Pero creo que cuentan más. 3 años en la dirección de la Guardia Civil cuentan como bastante más. ¿Cuánta vida ha perdido al frente de la institución estos 3 años? Bastante horas de sueño, Sí, no sé de vida, pero no. La verdad es que puedo decir que también muchas horas de disfrute y de conocimiento, ¿no? Sí, es un privilegio, es una atalaya muy interesante para analizar el país, lo que ocurre y a lo que aspiramos. Sí. ¿Qué ha sabido del país que no conociera después de estos 3 años como directora de la Guardia Civil? Bueno, he conocido su enorme riqueza, su enorme tranquilidad. Es un país muy seguro. Y fíjate que yo, desde mi atalaya, lo que puedo observar son los delitos, ¿no? Y delitos a veces muy graves. Podría tener una visión distorsionada. Usted realmente solo de miseria, ¿no? Quiero decir. Sí, pero cuando la veo, y sobre todo cuando la comparo con otros países, a los que también tengo la ocasión de visitar y analizar su sistema policial, me siento verdaderamente orgullosa del país que tenemos, donde vivimos con tranquilidad, donde nuestros cuerpos policiales y la Guardia Civil es valorada. En otros sitios están muy cuestionados, están muy se mira como una fuerza muy represiva. No es nuestro caso. A ver, convenza a los oyentes de por qué en 2022 sigue teniendo que haber una Policía Nacional y una Guardia Civil. Bueno, no es el único país, sin lugar a dudas. Muchos países de nuestro entorno europeo y fuera del europeo tienen más de una policía. Y depende muchas veces de su tradición. En la nuestra existe esta tradición que ya arranca hace muchos años, arranca hace siglos, y que además yo creo que tiene una enorme fortaleza, porque la naturaleza civil y la militar hace que seamos cuerpos distintos con potencialidades distintas. Y muy en concreto la Guardia Civil, que tiene naturaleza militar, aporta, yo creo, un plus justamente por eso, por su naturaleza militar. ¿En qué sentido? ¿Qué le aporta a la Guardia Civil la naturaleza militar? Que no se podría hacer en un cuerpo policial si no fuera por esa naturaleza militar que tiene la Guardia Civil. Sus valores, la educación que reciben, el principio de jerarquía, el principio de servicio público, que va mucho más allá de un mero funcionario. Podríamos decir que es más un servidor, y de hecho lo es, que un funcionario. Eso representa ventajas respecto al servicio público. Mire, por ejemplo, en la pandemia, está regulado así en nuestra norma, tienen la obligación de presentarse en el cuartel más cercano, cosa que no le exigimos a los nuestros porque sería hasta un caos, ¿no?, que se presenten físicamente, pero sí está así regulado, que se presenten en el cuartel más cercano para ponerse a disposición, estén de vacaciones, estén en la situación que estén. Quiere decir que es un cuerpo preparado para situaciones duras, difíciles, y de hecho cuando ocurren principalmente y hay que tirar de todos los recursos, se tira de la Guardia Civil. Le quiero preguntar por el problema, es un problema de igualdad que tienen en el cuerpo ahora mismo, no solo en la Guardia Civil, sino en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Faltan mujeres. Ahora mismo en torno al 16% de los agentes de la Policía Nacional son mujeres, y de la Guardia Civil esa cifra no llega al 9%. ¿Qué pasa ahí? Sí, es un desafío, yo diría, más que un problema, porque el desafío es que tenemos que crecer más rápido para llegar a unas cifras que se asemejen más a nuestra sociedad. Pues es que estamos en 2022, ¿cómo puede haber un 9% y ni llega de mujeres? Es una gran pregunta. Mire, la mujer se incorpora en 1988, es decir, hace mucho. Ha llovido, directora. Sí, pero hay cuerpos que se han incorporado pues casi 10 años antes y por lo tanto han corrido más. No voy a justificarlo. Yo creo sinceramente que habría que haber tomado medidas incluso antes de las que yo pretendo poner en marcha y este gobierno pretende poner en marcha ahora, porque sencillamente hay algo muy claro y muy evidente. Eso no representa a la sociedad, eso quiere decir que hay un problema de acceso a la Guardia Civil, aunque formalmente no lo exista, pero sí de manera efectiva, porque o no está siendo lo suficientemente fácil o no suficientemente atractivo, o piensan que en la Guardia Civil es más difícil su vida como mujeres que si fueran hombres. ¿Y lo es? Desde luego tienen más obstáculos para la carrera, eso es evidente, porque todos los que son minorías en cualquier institución, cualquier cuerpo, lo tienen más difícil, sencillamente porque no son tan visibles ni sus problemas ni sus dificultades. El plan de igualdad que se puso en marcha en la Guardia Civil en el 2019, lo que hizo fue relatar qué estaba pasando, para empezar por ahí. Oye, ¿las mujeres consiguen ascender al mismo nivel que los hombres, sí o no? ¿Las mujeres consiguen las mismas condecoraciones que los hombres o resulta que no? ¿Y las respuestas cuáles fueron a esas preguntas? La respuesta es que estamos atrás. Las mujeres están atrás en el acceso y en la promoción. Y tenemos que empezar a salvar y a descubrir cuál es la verdadera razón. Porque razones legales, afortunadamente, no las hay. Pero existe algo que no vemos, por eso se habla de los techos de cristal. El techo es de cristal, pero supuestamente es transparente, pero no puedes cruzarlo. Tenemos que cambiar eso, y para cambiar eso hay que
profundizar en las razones, y donde tenemos claro que ya, aunque profundicemos o no en las razones, hace falta acelerar la incorporación de la mujer, hay que tomar medidas valientes, claramente feministas, de un gobierno que lo tiene muy claro, y acelerar la incorporación de la mujer. ¿De qué me está hablando? ¿Cómo van a hacer el acceso más permeable para las mujeres? Bueno, es una aceleración de lo que está ocurriendo ahora. Es verdad que ahora se incorporan, y en esta misma convocatoria que la semana pasada tuvieron los exámenes a cabo y guardia, hay más mujeres que quieren entrar a la Guardia Civil que ninguno de los años anteriores. Estamos hablando de cerca de un 30% de las solicitantes a esas pruebas ya han sido mujeres, cosa que en un cuerpo policial y de naturaleza militar ya es una buena noticia. El problema es que cuando entran en un cuerpo de cerca de 70.000 hombres y se diluyen y terminan siendo un porcentaje muy pequeño. Necesitamos más mujeres, por la igualdad, primero. Segundo, porque son necesarias en la Guardia Civil. Hay tareas policiales que requieren que la hagan mujeres y no tenemos suficiente. Estamos hablando de cacheos o conducciones de presas, o estamos hablando de tareas de información o de atención a mujeres víctimas de violencia, donde se requiere y es mejor que sea una mujer. Es decir, sabemos que nos hacen falta. Nos hacen falta cerca del doble de las que tenemos, solo para cumplir las funciones propias y hacerlas bien, pero además hace falta porque una Guardia Civil más igualitaria pues será más parecida a la sociedad y será mejor. Pero lo que quiero saber es exactamente cómo van a cambiar el acceso para facilitar el acceso dándole de prioridad mujeres. a las mujeres en el acceso de manera temporal hasta que alcancemos un número suficiente de mujeres para que se parezca a la sociedad en la que estamos, en primer lugar. Segundo, siempre que la mujer demuestre suficiencia, por supuesto, es decir, que apruebe. Y tercero, estas son condiciones además que otros cuerpos han adoptado y que se ajustan a la legalidad, que esa diferencia entre la nota de una mujer y un hombre es para que la mujer pueda sobreponerse al hombre o tenga preferencia, no sea superior a un 15%. En definitiva, estoy hablando de un cambio en la ley de personal de la Guardia Civil que diga que en los planes de igualdad que vayamos a ir diseñando y en cada convocatoria nos fijemos qué número de mujeres vamos a querer, qué porcentaje, y adaptemos nuestras convocatorias que tengan preferencia hasta que se cumplan esos objetivos en el tiempo. Esto no se puede hacer un año para otro, no vamos a meter mujeres a saco, pero hay que diseñar un plan de tal manera que al menos en 10 años tengamos un 20% de mujeres dentro del cuerpo. Usted entiende que hay quien nos esté escuchando y diga, bueno, aprueban tal, pero al final va a entrar una mujer que saca peor nota en la selección que un hombre. Bueno, hasta ahora hay muchas mujeres que han entrado teniendo muchas más dificultades con hombres. Primero, porque hasta 1988 no pudieron ni entrar, para empezar. Segundo, porque cuando entraron tuvieron las mismas pruebas que los hombres físicas, cuando es una situación claramente injusta, no pueden desarrollar ni tienen las mismas condiciones físicas. Quiero decir que durante muchos años y durante mucho tiempo el hombre tuvo preferencia y nadie se quejó de eso. Que ahora intentemos que de manera temporal, para cumplir nuestras funciones policiales mejor, para en un cierto tiempo y después terminar de dejar de hacer esa preferencia, hagamos una medida de acción positiva. Mire, lo han hecho otros cuerpos, les va muy bien, es justo, es igualitario, y estoy convencida que haremos una Guardia Civil mejor también. Hay algo que me ha llamado la atención de lo que he dicho, y es que no es solo el acceso, sino después la progresión dentro de la carrera en el cuerpo, que también se nota que las mujeres no tienen una progresión tan rápida como los hombres. ¿Cuánto hay de machismo en el propio cuerpo que impide que las mujeres suban al mismo ritmo que los hombres? Bueno, ¿o no van por ahí los tiros? Los tiros van igual que en el resto de la sociedad. Las mujeres cobran menos por hacer el mismo trabajo todavía. ¿En la Guardia Civil también? No, en la Guardia Civil no materialmente, pero si estamos viendo de qué manera unas pueden prosperar o no pueden prosperar y otros sí, pues por supuesto que hay una diferencia salarial porque se han quedado más atrás, han corrido menos en la carrera. Esto está ocurriendo en la sociedad en la que vivimos, no solo en la Guardia Civil. Lo que tenemos que descubrir es cómo limitar y dónde están esas dificultades para limarlas y hacerlas desaparecer. Entonces en la carrera también estamos descubriendo en dónde están teniendo mayores dificultades y dónde es razonable y no es razonable que tengan esas diferencias. Y a partir de ahí estamos tomando medidas. Muchas tenían que ver con conciliación, afortunadamente ahora ya también muchos hombres que piden conciliación, pero muchas tienen que ver con eso y hemos facilitado los casos de mujeres embarazadas o que tenían hijos o que se querían quedar al cuidado de los hijos, que no vieran lastrada su carrera por ese motivo. Otras tienen que ver con otras razones, hay que ir descubriéndolas para ir quitándolas. Directora, por cerrar este capítulo, ¿cuándo se va a empezar a aplicar la diferencia de baremos o la priorización de las mujeres una vez aprobada la prueba de acceso?
Sí, eso lo vamos a poner en marcha. Hemos iniciado el camino ahora, que se trata de llevarlo al Consejo de la Guardia Civil, es decir, que las asociaciones profesionales opinan, se trabaja un texto que termina siendo ley si conseguimos, por supuesto, que pase el trámite parlamentario oportuno. Queda poquita legislatura. Bueno, vamos a intentar correr mucho, lo mismo que queremos correr para que la mujer se incorpore a la Guardia Civil. Usted es la primera directora general mujer de la Guardia Civil. Sí, en 177, casi 178 años, pues yo creo que también es un símbolo. ¿Ha condicionado su mandato? ¿Está condicionándolo el hecho de ser mujer? ¿Se ha encontrado reservas dentro del cuerpo? No, todo lo más he observado extrañeza, ¿no? Y es normal, es la primera vez. Pero no, he observado el mismo trato, el mismo respeto, absolutamente, creo que me tratan absolutamente igual que tratarían a un director o que han tratado hasta ahora a un director, o sea, máxima lealtad y respeto a mi función. Directora, quiero preguntarle por Melilla, por las decenas de personas que murieron cuando intentaron saltar la valla de Melilla en junio, uno de los episodios más dramáticos que se han dado en nuestras fronteras en años. Hablamos de decenas de personas porque todavía no está claro cuántas personas murieron. No sé si usted, como directora de la Guardia Civil, maneja una cifra de cuántas personas murieron en ese salto. Lo primero que quiero manifestar es mi absoluta tristeza y pésame por la pérdida de esas vidas, que es absolutamente trágico. Más de gente que lo que espera es vivir mejor, aunque a veces, como en este caso, no utilicen medios pacíficos para lograr su objetivo, pero desde luego es absolutamente triste. No sabemos las cifras, no ha ocurrido en nuestro país, así que nosotros no podemos tener esa información de manera oficial, pero en todo caso, pues sí sabemos que fue un trasvase a la valla muy violento, muy duro, muy difícil, en el que se perdieron vidas y donde también, por desgracia, aunque no sea comparable en términos de daño, pero sí 55 guardias civiles también sufrieron daño físico, alguno tuvo que ser intervenido de manera urgente y desde luego pues eso muestra desde luego un fracaso, como digo, como sociedad global en general, ¿no? Y por parte del cuerpo se hace algo de autocrítica de la gestión de aquel día. El otro día escuchamos al ministro Marlaska que no hacía ninguna. No sé si usted... Yo creo que hemos actuado como teníamos que actuar. No es nada todo se fácil. Hizo bien. Bueno, le aseguro que si a lo mejor tuvimos que mirar segundo a segundo, puedes encontrar algo que se podía haber hecho mejor, ¿no? Lo que le digo que la actuación ha sido la que procedía, la que procede en derecho, la que conforme a nuestros procedimientos es la correcta, teniendo en cuenta, y quiero que lo tengan en su cabeza, porque verdaderamente lo trágico es la pérdida de vidas humanas y de personas desesperadas que quieren huir de su país. Eso no le quepa duda que lo tengo en mi cabeza. Pero tenga usted en cuenta que menos de 2 centenares de personas, que son la fuerza, supuestamente, se enfrentan a 1.700 personas que de un momento para otro se avalanchan para saltar, para trasvasar una valla. Hágase cargo de esa foto también, porque ya le digo, no menosprecio, por supuesto, la desesperación de estas personas por salir de su entorno y buscar una vida mejor, pero hágase cargo que es una situación verdaderamente difícil, donde además nuestros procedimientos, como se debe, son de utilizar la mínima fuerza posible y la proporcionalidad, pero no es fácil. Estas personas hacen un trasvase violento, muy violento. Y podemos comprender sus razones, ¿no? Pero yo no puedo comprender ni puedo justificar un asalto violento, máxime cuando sabemos que muchas personas pues sencillamente eligen otra vía, muy desgraciada también, donde ponen en riesgo su vida, que es tirarse al mar, ¿no? Y tratar de llegar a través de una patera. Hombre, estas circunstancias distintas. Y la Guardia Civil hace lo mismo en las 2 ocasiones, intentar salvar vidas, ¿eh? O sea, tanto si es por el mar como si intenta saltar la valla, lo que intenta es, desde luego, cumplir su misión, que están para proteger una frontera, pero desde luego no hacer daño. Si no hay diagnóstico de que se cometiera ningún error, ¿quiere decir que si mañana se repite la situación, se actuaría exactamente igual? Ustedes, yo creo que saben, y todo el mundo sabe, que estamos trabajando muy intensamente en otro ámbito, que es evitar que se produzca esa situación. Estamos colaborando policialmente y estatalmente con países para evitar que esa migración llegue así, de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que estamos colaborando con todos los países con los que son de origen o de tránsito, para evitar que eso suceda. Es decir, vamos a evitar que se produzca una concentración de personas, vamos a evitar que no haya mafias y vamos en su caso, a perseguirlas policial y judicialmente. Es decir, el trabajo de hacer respetar una frontera se hace desde mucho antes.
pero hay que reconocer que a veces la desesperación de las personas, una serie de factores que hayan ocurrido por el camino o en el país de tránsito de origen, te enfrente a que España tenga que lidiar con una situación tan difícil como esa. Directora, cuando usted vio las imágenes de decenas de personas hacinadas en el suelo, unas encima de otras, unas malheridas y otros moribundos, sin atención sanitaria, ¿usted no pensó, esto es inhumano? Por supuesto que produce un tremendo dolor. Es decir, ¿a quién no le va a causar dolor eso, esa imagen? ¿Quién va a querer que eso se produzca? Y más sabiendo que en origen hay una desesperación de las personas, ¿no? Y que además muy probablemente son víctimas del tráfico de personas, ¿no? Porque hay una organización detrás, eso no es espontáneo, porque claro que es doloroso, pero también sabemos que gestionar un país también es gestionar que las cosas funcionen bien y que la migración que tengamos sea ordenada, sea prevista, sea en condiciones para que esas mismas personas puedan, si tienen que venir, lo hagan por el cauce ordenado, para su bien, para el bien del nuestro. Sí. No es fácil, arrostrar. Sí, asumo clarísimamente que eso no es fácil y que la obligación de un Estado es proteger sus fronteras, pero lo que me llama la atención es que se considere que algo que terminó así se puede interpretar como algo que se hizo bien. No, yo lo que le he dicho que desde luego es un fracaso de la sociedad en su conjunto que se produzcan esas situaciones. Yo no le puedo decir que saque un balance positivo. Lo que digo que nuestra actuación policial sí fue correcta. Sí fue correcta. Dada las circunstancias, dado el número, dado el modo en que se hizo, nuestros hombres y mujeres hicieron lo correcto. Es más, pusieron en riesgo su vida quizás más allá de lo que debían, por salvar la situación. Hace unas semanas estuvo aquí Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, y nos dijo que él había pedido las grabaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad de lo que pasó allí aquel día y que nadie se las había dado. Bueno, he de decir que he estado con él esta mañana porque ha tenido un desayuno informativo hace un par de días y ya ha manifestado que las tiene en su poder. Es más... ¿Hoy ya las tiene? Sí. Vale. Eso ha manifestado, no se la hemos mandado nosotros directamente, sino a través del Ministerio, ya las tiene. Vale. Y es más... el señor Ángel Gabilondo, como corresponde, hizo una visita a nuestras dependencias allí en Melilla y tuvo la visión de esas grabaciones. Se las facilitamos como corresponde, es decir, no hay nada que ocultar, todo lo contrario. Es decir, cuando sabemos que la actuación ha sido la correcta, la proporcionada, la que los manuales policiales aconsejan en una situación así, pues no hay nada que temer. Directora, ahora mismo, ¿cuáles son los problemas o las amenazas más preocupantes para España en las que trabaja la Guardia Civil? Las amenazas más relevantes, me dice. Sí. Bueno, hay algunas que son muy puntuales, pero pueden tener un efecto muy, muy importante, como pues el terrorismo, que es el terrorismo y especialmente corte yihadista es una amenaza para el mundo y desde luego para Europa lo es. Pero es verdad que afortunadamente, bueno, es una situación que nuestro país está controlando bastante bien, aunque nunca estemos exentos de que algo pueda ocurrir porque a veces es hasta inevitable. Esa sería una. Después tenemos otros muchos desafíos que corresponden a estos tiempos, a los que también la tarea policial se tiene que adaptar. El ciberdelito, la ciberdelincuencia, que bueno, mientras antes estábamos aleccionados de cómo preservar nuestros bienes cerrando bien la puerta o desde luego sabiendo que no deberías dejar el buzón lleno cuando te vayas de vacaciones, pues ahora mucha gente no sabe lo peligroso que es dar un golpe de clic, ¿no? Y eso está demostrando ser un problema que ya tiene un peso relevante, más de un 10% en la delincuencia global. Y un cuerpo como la Guardia Civil tiene capacidad económica ya para captar el talento o para fichar, digamos, a los mejores expertos en ciberseguridad sin que venga Telefónica con el talón y se los lleve. Pues lo tenemos y de hecho lo conservamos porque para muchos, afortunadamente, o para muchas, lo atractivo no es el salario, sino saber para quién sirven y el orgullo que produce estar actuando para salvar las dificultades o los delitos que puedan arrostrar nuestros conciudadanos. Y de hecho tenemos algunos ejemplos que son llamativos, ¿no? De que no se dejan comprar por otros. Pero le quiero decir que no solo se trata de tener profesionales a los que puedas retener con capacidad y talento, porque afortunadamente los tenemos y los seguimos buscando cuando tenemos ocasión, sino que estos delitos tienen una enorme dificultad. Son transnacionales, los servidores están en otros países con otras normas, hay que
para perseguirlo y para obtener la información. Hay dificultades legales. Es decir, nos estamos enfrentando a otra cosa que no es solo de talento, sino de las dificultades de que es un crimen transnacional difícil de resolver y bueno, estamos empleando equipos ya muy especializados, ya a nivel de las comarcas, ya no a nivel de Madrid con la UCO, que también, ya no a nivel de la región, sino bajando más al territorio para tener más personas especializadas. Algo muy parecido a lo que estamos haciendo también para otro de los desafíos, que es la violencia de género. Poner personal especializado ya a nivel casi del puesto. Hablando de ciberseguridad, ¿cada cuánto tiempo le chequean el móvil a la directora general de bueno, la Guardia Civil después del fiasco de Pegasus con el presidente y los ministros? Tenemos desde luego los programas y las seguridades que deben tener los móviles de personas públicas y no hace falta que los chequen, hace falta tenerlo, la prevención que hay que tener, ¿no? ¿La Guardia Civil ha usado Pegasus alguna vez? No, la verdad es que hemos contestado parlamentariamente ya unas cuantas veces esa pregunta. Era por si acaso ha cambiado la cosa. La verdad es que no. Hay una unidad de la que se habla mucho estos días, que es la OCONSUR. Es una unidad que se creó especialmente para coordinar la lucha contra el narcotráfico en Andalucía y después de 4 años parece se está desmantelando. ¿Qué está pasando ahí? No, el término no es en absoluto correcto. Estamos cambiando su dependencia orgánica. A ver, esta unidad surge, recuerdan seguramente esos años donde los narcocriminales, el crimen organizado dedicado al tráfico de drogas en el sur estaba siendo muy potente y estaba encarando a las fuerzas policiales de alguna manera. Y desde la decisión del ministro Marlaska se crean unidades específicas donde se pone más personal, más especializado, más medios para hacerle frente, de tal manera que hoy en día podemos decir que están mantenidos a raya. No desaparece porque es muy difícil, pero sí, desde luego, están sometidos a nuestra persecución y a nuestro control para disminuir su actividad delictiva. Pero desde el 2018 hasta aquí no podíamos mantener una estructura provisional para ese momento, sino que ya se demuestra que hay que mantenerla, que hay que seguir manteniendo esa presión policial en el campo de Gibraltar, y lo que hemos hecho es darle formalidad y una dependencia ya de cada comandancia, ¿no? O sea, una que estructura. La misma inversión y el mismo número de agentes y todo se mantiene. Vale. Absolutamente. Ahí pusimos un refuerzo de 150 personas en su momento que hemos mantenido y que vamos a seguir manteniendo, solo que su dependencia al jefe al que responden ahora se normaliza pues dentro de sus propias unidades de la Guardia Civil. Le quiero preguntar por una noticia que adelantó ayer aquí en la cadena SER nuestro compañero que se ocupa de todos los temas de interior, que es Javier Bañuelos. Él contó cómo 2 guardias civiles de Guadalajara agredieron están siendo investigados por agredir supuestamente a un ladrón que luego al final no era ladrón. Lo detuvieron por error y las grabaciones demuestran que hubo un uso de la fuerza muy notable cuando él en ningún momento se resiste a la detención. Yo le pregunto, ¿son ovejas negras o pasa más de lo que pensamos? ¿Hay un uso excesivo de la fuerza por parte de determinados agentes cuando creen que nadie les mira? Bueno, yo, como le he dicho antes, la Guardia Civil se caracteriza precisamente por ser absolutamente respetuosa con los derechos y con el uso absolutamente proporcional de la fuerza. No obstante, en este caso, yo el vídeo que he podido observar a mí no me ha gustado, pero hay que entender y hay que examinar e investigar todo el contexto para saber a qué responde ese uso de la fuerza policial, si era proporcional o no, si estaba justificado o no. Obviamente un vídeo de unos minutos hay que entender todo el contexto y hay que indagar, y lo está haciendo el propio juez, con lo cual nosotros lo que hemos hecho es abrir un expediente disciplinario para tener nuestra propia fuente de investigación y, en su caso, si procediera, tomar las medidas respecto de estos agentes, pero obviamente tenemos que estar a expensas de lo que dictamine el juez, que dé por probado o no lo que resulte. Creo que hay que esperar a tener toda la información. A veces, y no digo que sea este justamente el caso, porque no lo sé, la investigación está abierta y tendremos que esperar, pero a veces, tengámoslo en cuenta, ya nos ha pasado en varias ocasiones, un vídeo determinado de unos minutos no explica todo y puede que nos dé una imagen que no sea la real. En este caso puede serlo o no, estaremos a expensas de ello. A mí me gusta ser cauta cuando llega una información y decir, ojo, por supuesto investigar, indagar, que nadie crea y por supuesto, si hay una imagen que puede dar un uso, una imagen de la Guardia Civil que sea sobrepasado, desde luego va a tener la represión que corresponda, sin lugar a dudas.
No le quepa a nadie duda de que vamos a ser contundentes si ha habido una mala actuación policial. Directora, usted el año pasado recibió como recibieron Pablo Iglesias y el ministro Marlaska, una amenaza de muerte, una carta con balas. ¿Cómo vivió aquello? Bueno, difícil. Yo creo que no es plato de gusto, aunque uno sepa realmente que a las cosas hay que ponerlo en el contexto y hay que saber que como objetos que somos de las pasiones y de los odios de algunas personas por motivos políticos, hay que ponerlo en el contexto de que, bueno, que uno tiene que procurar no dimensionarlo mal, pero efectivamente no es ningún plato de gusto y no, en fin, no le diré que ha sido agradable en absoluto. Pero bueno, también los que tenemos ciertas responsabilidades nos hacemos una cierta pasta. Y yo creo que esa pasta es necesaria hacérsela si no la tiene uno. Yo creo que tenía alguna pasta y la he reforzado para estar al frente de un cuerpo como este. Hay que ser así. Achicharra mucho estar al frente de un cuerpo como endurece, aunque no tienes que procurar, y yo creo que no le ha perdido la sensibilidad. O sea, te hace una mezcla extraña. Te tienes que endurecer para soportar momentos difíciles, que en un ministerio como el de Interior no son pocos, pero también tienes que ser capaz de seguir emocionándote con cualquier cosa que pueda causar dolor, daño, en fin, eso no hay que perderlo en la vida. María Gámez, directora general de la Guardia Civil, muchísimas gracias por venir a Hora 25. Ha sido un placer, gracias a vosotros.